Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, aquí, volviendo a la realidad. Eso, Con comenzando. todo. Comenzando con todo, ¿no? Bien. Bien, vamos a dar unos segundos y comenzamos enseguida, ¿ya? Vale, vale. A ver, consulta, ¿se ve mi presentación? Hasta hace unos segundos atrás se veía. Y ahora no se ve. ¿Ahora se ve? Sí, pero se ve bien. Ya, perfecto. Ya. Bien, vamos a dar la bienvenida a este nuevo trimestre. Yo sé que ustedes ya han estado en otras clases esta semana, pero de igual forma les doy la bienvenida, ¿ya? Mi nombre es Domingo Vázquez Neira. Yo los voy a acompañar en esta asignatura de gestión de la cadena de abastecimiento, en esta primera sesión sincrónica. El objetivo es que podamos ver contenidos relacionados con la unidad, con la asignatura y un poco de los aspectos generales de la misma, ¿ya? Entonces, lo primero es presentarme, ¿ya? Yo soy profesor del año 2014 en adelante, pero en mi experiencia profesional he estado siempre ligado a como procesos industriales relacionados con la manufactura, metálica, no metálica, y el mantenimiento. Entonces, dentro de estos 25 años que tengo de experiencia, tengo algunas capacitaciones, ¿cierto?, que están presentes ahí, ¿ya? Comencé el año 2006 como ayudante en una industria que fabricaba este tipo de maquinaria, ¿cierto? Mediante control numérico, CNC, que es una maestranza. Estudié en un colegio industrial y a partir de ello, ¿cierto? Me fui a trabajar a esta empresa. Luego de esto, me fui a trabajar a otra empresa que se conoce como Format, que manufactura perfiles metálicos y no metálicos, ¿ya? Después de esto, trabajé en una empresa relacionada con la manufactura y el tratamiento de los fluidos, que fabricaba, ¿cierto? Y mantenía válvulas industriales, bombas, sistemas de piping, entre otros. Siempre estuve como ligado entre la operación, el mantenimiento, la fabricación y el dibujo técnico, ¿ya? Luego de eso me fui a una maestranza en la cual estuve trabajando en dibujo técnico, apoyando procesos de fabricación de manufactura metálica, soldadura y procesos de mecanizado. Entre medio también estaba estudiando, ¿cierto? Dentro de mi experiencia laboral trabajaba y estudiaba. ¿Ya? Y desde el año 2014 que hago clases, ¿cierto? En un IP en forma presencial y desde el año 2025 ya cumplí un año que realizo clases en el IP de la San Sebastián en la carrera de Ingeniería Industrial. Bien, ese es como le puedo contar con respecto a mi experiencia, ¿ya? En la presentación de hoy, como le estaba contando al principio, vamos a ver la importancia de esta asignatura, las características que tiene, las competencias que ustedes van a tener al cursarla, junto a los indicadores de logro, conocer cómo se va a distribuir el trimestre a partir de un calendario que ustedes pueden ver también en el portal EVA, las evaluaciones, qué tipo de evaluaciones van a desarrollar, ¿cierto? Y las de siempre son 4 evaluaciones, ¿cierto? Una por unidad más el examen, y los fundamentos asociados a la primera unidad de aprendizaje, ¿ya? Esta estructura está organizada bajo el contenido de conocer la asignatura, mi presentación que ya se las mostré, ¿cierto? Las competencias, un caso propuesto y algunos contenidos relevantes con la unidad, ¿ya? Para dar el contexto de cómo se desenvuelve, ¿cierto? Igual que todas sus asignaturas este trimestre, comenzamos esta semana 1, que es sincrónica, ¿cierto? Desde el 30 hasta el 5 de julio, según los calendarios que ustedes tienen asignados en Teams, van a tener estas clases sincrónicas. La próxima clase nos vamos a juntar la semana 3
que es la clase sincrónica, y así la semana 5, la semana 6, la semana 8, la semana 9 y finalmente la semana 11, ¿cierto? Entonces hay semanas sincrónicas y asincrónicas, en las cuales en las asincrónicas, donde no nos conectamos, próxima semana, desde el 6 de julio al 12 de julio, donde no nos conectamos, independientemente de que esté el horario, en esa semana ustedes tienen que avanzar con los documentos instruccionales, el apunte de la asignatura, el foro, ¿cierto? Tal como lo han ido haciendo en asignaturas previas, ¿ya? Entonces ese es nuestro calendario. Siempre es importante que se conecten a las clases sincrónicas para hacer todo el contexto, especialmente cuando tenemos una preparación de la evaluación. Entonces, en la semana 3, en la semana 6 y en la semana 9 vamos a hacer ejemplos prácticos de cómo, por ejemplo, estimar una tendencia o cómo estimar la demanda, cómo analizar gráficamente lo que está pasando con la cadena de abastecimiento, ¿cierto? A partir de la demanda de producción, la oferta, etcétera, que están relacionados a los contenidos. Entonces, se sugiere que se conecten, a pesar de que sea optativa la preparación de la evaluación, se sugiere que se conecten principalmente. Y ojalá se pudieran conectar a todas las sesiones sincrónicas. ¿Bien? Entonces, en nuestro calendario, semana 1, semana 3, semana 5, semana 6, semana 8, 9 y 11, nos conectamos mediante este enlace que ustedes recibieron en su correo. El resto del tiempo, ¿cierto? Vamos a estar comunicándonos en el foro de discusión o en el foro de anuncios y avisos. Bien, si a alguien le acomoda el correo electrónico también está bien, pero se sugiere que sea a través del foro. ¿Dudas hasta acá? La verdad es que no escucho quién está hablando, pero no escuché lo que decían, pero no sé si lo puede escribir en el chat también. Se escuchaba un poco más el audio. Ya. Buenas noches, por mi parte, profe, ninguna duda. Chester Órdenes Ya. por acá. Ya, perfecto. Gracias, Sebastián. Ya, bueno, algunos acuerdos de convivencia que están dentro de esta presentación. Se espera que ustedes participen en forma activa, especialmente cuando digo alguna consulta, que me pregunten o me hagan un feedback o que me digan todo está bien. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, ojalá ingresen puntualmente a clase. Cuando me conecté habían 3 personas, pero que ahora están mayor cantidad de integrantes, así que bien, ¿ya? Esto de solicitar el nombre que esté visible para un tema de asistencia, yo saco pantallazo, ¿cierto?, de la reunión al final de la presentación, y si es que hay alguien que no está con su nombre, no vaya a saber que estuvo presente. Eso ocurre cuando se conectan con el link y no con la cuenta institucional. Más que nada es por eso. Cuando se solicite lo posible, mostrar su cámara, no es obligatorio, ¿cierto? Pero si alguien lo requiere hacer, está bien, no hay ningún problema, se agradece también. Respecto a la comunicación, ojalá mantener siempre el ambiente de respeto, especialmente en los foros, en los correos, ¿cierto? Que todo sea adecuado, ¿ya? Uso responsable de la tecnología, cumplir los compromisos académicos, especialmente los plazos. Ya vieron este calendario, ¿cierto? Y el tema de la calidad esperada, como son guías de aprendizaje basado en problemas, la idea es que ustedes respeten las instrucciones o las actividades que están en ellas, ¿cierto? Cosa de que no se vea afectada su nota. Especialmente, casi todas las evaluaciones dice use el documento o el informe, desarrollelo, ¿cierto?, bajo el formato institucional. Entonces existe un formato institucional, ¿cierto? No hay necesidad de crear uno propio, sino que existe uno que yo se lo voy a compartir en su momento. Y lo otro que pide es que lo entreguen en PDF el archivo. Entonces, a veces no se cumple ese criterio y le afecta un poquito la rúbrica, ¿cierto? Dentro de las indicaciones del último indicador que evalúa la rúbrica, ¿ya? Entonces, ojalá mantener eso. Con los temas de plagio, ¿cierto? Como son trabajos en grupo, no es tan común, ¿cierto? Excepto, ¿cierto?, con el uso de la inteligencia artificial. En lo personal, pueden usar la inteligencia artificial, pero diferencian su discurso, ¿cierto? Declaren cuando la usan, cuando no, cosa de que no se vea todo copiado textual, ¿ya? Sino que
declaren directamente, usé la IA, ¿cierto?, para apoyarme en estos ejemplos, en este desarrollo, y en base a ese desarrollo concluyen algo, ¿cierto? Porque si es copiar y pegar de la IA, significa que es como una especie de plagio, ¿cierto? Entonces, ojalá que no le ocurra eso durante el transcurso, ¿ya? Bien, en general, esos son como algunos acuerdos de convivencia que trae nuestra asignatura, nuestra presentación, al igual que la regla de trabajo, que ustedes en forma autónoma y en forma colaborativa puedan compartir ciertos sus conocimientos, especialmente con su equipo de trabajo, sus experiencias previas, en lo posible conectarse, ¿cierto?, y participar de las actividades sincrónicas que son formativas para poder dar de mejor forma la evaluación sumativa, la que va con nota finalmente, que obviamente todas se retroalimentan. Entonces, si yo no hago mis actividades asincrónicas o mis actividades formativas, cuando tengo la clase de retroalimentación, semana 3, semana 6, semana 9, semana 11, lo más probable es que no sepa de qué están hablando. Entonces, por eso también se sugiere que revisen los recursos de apoyo, dentro de lo posible que tengan sus tiempos, puedan ir desarrollando estas actividades. Ya lo mencionamos de la instancia evaluativa en función del cronograma mostrado. Y por último, que me consideren como un apoyo, ¿cierto? Cualquier duda, consulta que necesiten, me escriben, ¿cierto? En el foro, por Teams o por el correo, como ustedes quieran, lo que les acomode, ¿ya? Si es algo relacionado con los contenidos, ojalá que sea a través del foro para que les sirva a todos dentro de esta experiencia, ¿cierto? Y trabajo colaborativo, ¿ya? Bien, con respecto al curso en cuestión, ¿cierto? Nosotros estamos en gestión de la cadena de abastecimiento, gestión, administrar, coordinar, supervisar, ¿cierto? Actividades relacionadas con la cadena de abastecimiento. La cadena, la unión de etapas para lograr algo. En este caso, el abastecimiento, o sea, cómo aseguro mis materias primas, cómo aseguro mis repuestos, mis insumos para mis empresas, para mi servicio o para mi producto que necesito crear. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería industrial, sea logística o sea manufactura, ¿cierto? Coordinar actividades para asegurar todas las etapas de la cadena de abastecimiento dentro del proceso logístico que incorpora un servicio o un proceso de las distintas empresas, ¿ya? Ese es como en sí haciendo el contexto en función del nombre. A partir de esto, existe una competencia declarada que ustedes puedan al final de la asignatura desarrollar estrategias, o sea, poder gestionar, como lo dice el nombre, administrar, controlar, supervisar, anticipar, ¿cierto? Normalmente en función de la demanda, anticipar mediante estrategias las actividades logísticas, las actividades industriales en forma eficiente. O sea, maximizando el uso de los recursos dentro de la cadena de suministro. ¿Qué es lo que es la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento? Es el proceso que ustedes vieron anteriormente de planificación, abastecimiento, fabricación y distribución, ¿cierto? Son todas las etapas para lograr cumplir con un cliente final en forma íntegra. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Gestionar materias primas o abastecerse, como dice el nombre de la asignatura, esta cadena de suministro, abastecerse de suministros, ¿cierto? Comprar materias primas, gestionar materias primas, en función de una demanda estimada, ¿cierto? Esa demanda estimada en forma numérica o en forma cualitativa, ¿cierto? Entonces, se planifica la gestión, ¿cierto? Para ir abordando estas actividades, luego poder fabricar y finalmente distribuir este producto o o desarrollar este servicio según el tipo de proceso. Entonces, esas estrategias que repercuten en esta cadena considera íntegramente las etapas del proceso logístico, ¿cierto? Sea un servicio o sea un producto, para asegurar la calidad y como consecuencia la rentabilidad de la empresa. Esa es como la competencia, que ustedes puedan aplicar estrategias dentro de las etapas de producción o las etapas de servicios, ¿cierto?, que llevan a un cliente final. Entonces, para eso existen 3 unidades de aprendizaje. La primera son técnicas de pronóstico y control de proceso. Me imagino que en asignaturas previas algo vieron de control, ¿cierto? Hay unos gráficos, ven unos límites, ven cómo se va desenvolviendo una tendencia, ven deficiencias, problemáticas, o usan por medios, estadísticas, ¿cierto?
y grafican resultados de algo, ¿ya? Tal vez en alguna asignatura previa, ustedes vieron control de proceso, vieron algún gráfico. Cuéntenme Sí, profe, con KPIs. respecto a eso. ¿Cómo? Vimos KPIs en lo que fue gestión de procesos de proyectos. Y en ¿Vieron optimización KPI? sí, y en optimización de procesos también. Ya. Entonces vieron un indicador de desempeño respecto a un proceso, un servicio, un producto, lo que estaban evaluando, ¿cierto? Ya. Entonces, en función de ese KPI, controlaron si estaba bien o estaba mal, en porcentaje, en objetivo, estimado, ¿cierto? Según lo que se requería. Ya, pero ahora el pronóstico, como el pronóstico del clima, ¿cierto? Técnicas de pronóstico, ¿cierto? A partir de las técnicas de pronóstico, yo puedo asegurar mi cadena de abastecimiento, o sea, yo puedo estimar mi demanda. ¿Qué ocurre hoy día a nivel mundial? ¿Cierto? ¿Qué pasa con Donald Trump y todos estos conflictos bélicos, ¿cierto? Que se han ido desarrollando en los últimos tiempos? ¿Qué pasa con estos impuestos que se han llevado, ¿cierto? A los distintos mercados? Empiezan a afectar a las economías, ¿cierto? De mayor a menor escala. Eh, las materias primas tienden a diversificarse, ¿cierto? O direccionarse, ¿cierto? A grandes consumidores y los pequeños consumidores pueden tener quiebres de stock. Entonces, dentro de las técnicas de pronóstico, el análisis numérico de la tendencia de cómo se desenvuelve todo, ¿cierto? Cómo se desenvuelve su producción, su servicio, y qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? A nivel político, a nivel económico, a nivel social, ¿cierto? En la industria y en el mundo. ¿Ya? Entonces, las técnicas de pronóstico numéricamente y cualitativamente nos permiten anticipar la demanda de estas materias primas para poder cumplir con la producción y finalmente cumplir con un cliente. Y en base a eso, ¿cierto? Se controla el proceso, se establecen estos nexos entre uno y otro. El análisis de volatilidad, ¿cierto? ¿Qué tan volátil es la demanda de un producto o la oferta de un producto? Y hablamos de la oferta y la demanda. Entonces se hace este análisis de volatilidad, la relación que pasa cuando hay más frío, hay más calor, qué pasa con, por ejemplo, con la venta de helados, con la venta de los abrigos, las estufas, cuando se ve afectado por el clima. O qué pasa, ¿cierto?, en el trading, ¿cierto?, que esta imagen que está acá, ¿cierto?, cuando estas personas que trabajan con las monedas, ¿cierto?, virtuales, toman decisiones para vender o comprar. Hacen un análisis de volatilidad basado en algo, basado en un gráfico de dispersión que establece la relación entre la venta, la demanda y las variables que están involucradas en. Por ejemplo, si yo esto lo llevo a la eficiencia energética, la correlación, podría considerar que en época de invierno la empresa, la industria o la oficina o el servicio consume más energía debido a la calefacción. O en épocas de verano, donde hay más calor, los sistemas de enfriamiento consumen más energía debido al clima. Entonces puedo hacer una relación entre la potencia consumida y el clima, las temperaturas, o entre la potencia consumida y las personas que trabajan, las horas de trabajo, entre otros. Puedo establecer variables para establecer la correlación y hacer estos análisis, ¿cierto? En nuestro caso de la venta, ¿cierto? Y demanda. Lo que se vendió en función de lo que se solicitó, ¿ya? Para decirlo de otra manera. Finalmente, la optimización de inventarios es aprovechar estos KPI que ustedes ya conocen, ¿cierto? Establecer medidas de mitigación ante los riesgos que puedan ocurrir. Por ejemplo, en la cadena de suministro. ¿Qué está pasando hoy día con los precios del petróleo debido a los conflictos bélicos? ¿Qué pasa si sube el precio del petróleo? ¿Qué pasa con los repuestos, los insumos, las materias primas que se ven afectadas por estos transportes, entre otros? Entonces, ¿qué riesgos puedo tener según el rubro o según dónde se desenvuelve la empresa? Entonces, en general, ese es el contexto de nuestra asignatura de gestión de la cadena de abastecimiento, estas 3 unidades de aprendizaje, ¿cierto? La primera aplica enfoques numéricos o cuantitativos basados en datos históricos, y la segunda, ¿cierto? El segundo enfoque es desde el punto de vista característico, según un juicio, según una opinión, según una experiencia, según lo que uno cree de.
según el análisis estadístico, yo tomo decisiones basado en mi experiencia, ¿cierto? Basado en un juicio, basado en una opinión. Entonces ahí está el método Delphi, por ejemplo, que nos permite, ¿cierto?, hacer reuniones con los equipos de trabajo en función de qué es lo que está ocurriendo. De igual forma la investigación de cómo se desenvuelve el mercado de esto que yo lo estaba mencionando. Entonces, en la primera unidad se ve cómo varía la demanda de producción o cómo cambia, ¿cierto?, el suministro, cómo van cambiando los inventarios en función a la tendencia de consumo, o si tiene estacionalidad, o sufre ciclos, o tiene variaciones diversas. Entonces se establece un análisis, un pronóstico que se contrarresta con lo que realmente ocurre en la realidad y se habla de qué tan asertivo fue nuestro pronóstico. Y luego se toman decisiones y en base a esa experiencia numérica de lo que puede pasar, aparece el análisis cualitativo. ¿Qué ocurre, cierto, que lo vamos a ver un poquito más adelante ese ejemplo? ¿Qué ocurrió para el estallido social con los supermercados? ¿Qué ocurrió con el terremoto, con los supermercados o los eventos climáticos, las catástrofes, por ejemplo? Las grandes cadenas de distribución de materias primas, de productos, de consumo masivo especialmente, colapsan, porque las personas cambian su tendencia de consumo por el miedo a lo que puede ocurrir, ¿cierto? Especialmente en las catástrofes climáticas o en una guerra, o, ¿cierto?, cuando ocurrió el estallido social, ¿cierto? Entonces, es importante, ¿cierto?, contrarrestar lo numérico con el juicio y la opinión. De eso se trata la primera unidad de aprendizaje. No sé si han visto algo de esto, ¿cierto?, de estas tendencias, estos análisis numéricos, o estos gráficos, ¿cierto?, de cómo se comporta la demanda de producción. Disculpe, profe, una consulta aparte de esto, lo que estaba explicando. Nosotros igual vamos a ver dashboard, como un ejemplo en Power BI o en otro software. No sé si en otra asignatura, pero acá no lo alcanzamos a ver por el tiempo, ¿ya? Pero sí vamos a trabajar con Excel, ¿ya? Pero dashboard no creo que lo alcancemos a ver, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra consulta o algún aporte con respecto a las técnicas de pronóstico? Tal vez cuando vieron gestión de producción, le hablaron de la producción continua, la producción por lote, en serie, si algo conversaron de cuándo elegía un sistema de producción u otro, si recuerdan algo de eso. Si yo tengo una demanda continua, como la que está acá, una tendencia de incremento, lo más probable es que necesite invertir en nuevas tecnologías para tener una producción continua, permanente, ¿ya? Si tengo estacionalidad, me planifico en función de la estacionalidad. Si a lo mejor la estacionalidad no es de producción, sino que por clima, como el caso del vino, ¿cierto? Tal vez tengo un periodo alto de productividad y un periodo bajo, ¿cierto? Como por ejemplo en las empresas vinícolas, ¿ya? Entonces, el sistema de producción se elige en función de la demanda, y esa demanda sigue una tendencia histórica o un comportamiento normal, y eso es numérico. Pero cuando aparecen estos quiebres o estas excepciones a la regla, cuando aparecen eventos, catástrofes, guerras, ¿ya? Entonces ahí es importante el juicio. ¿Qué ocurrió en pandemia? ¿Cierto? Las personas que anticiparon lo que iba a ocurrir, por experiencia, por juicio propio, se abastecieron de mascarilla, se abastecieron de alcohol gel, por ejemplo, y luego, ¿cierto?, ganaron un poco más porque había mucha demanda y poca oferta, ¿eh? Bien, eso en general con las técnicas de pronóstico. Luego viene el análisis de volatilidad, ¿cierto? La relación entre la demanda, la relación entre las ventas, ¿cierto? ¿Qué tan relacionados están los criterios, las variables, bajo dos coeficientes de Pearson y Spearman, ¿cierto? Que se van a ver en su momento. Es como decir, oye, tengo la varianza, el análisis de las tendencias, la desviación estándar, ¿cierto? Y cómo se comportan mis datos. Entonces, cómo se comportan estos datos, se hace este análisis de volatilidad para gestionar el inventario
inventario, prevenir quiebre de stock, tomar decisiones cuando tenemos un pic de consumo o un déficit de consumo, entre otros. Y en función de esto, se establece qué fuerza tienen los datos que estoy considerando. Por eso delante puse el ejemplo del consumo energético. ¿Qué pasa en invierno? ¿Qué pasa en verano? ¿Cuándo hay más consumo? No. O cuando no. Si se sigue una tendencia o se sigue una línea continua. Siempre se consume lo mismo. O la variación del consumo energético no depende del clima, sino que depende de la cantidad de personas, de la cantidad de horas que se trabaja, de los obsoletas que puedan ser las tecnologías y por ende tienen más consumo energético, o faltas de actividades de mantenimiento, componentes sucios que generan mayor resistencia al calor, por ende aumenta el consumo, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación existe entre variables? Se establece si la correlación que usted está estableciendo bajo estos indicadores es adecuada o no, si está cerca de una línea de tendencia, ¿cierto? Significa que es fuerte, y si está muy separada significa que es débil o no tiene, ¿cierto?, una correlación, y hay que cambiar esas variables que ustedes consideren. Por eso dije, el helado en invierno se vende o no se vende, la estufa en verano se vende o no se vende. Entonces, hay correlación con el clima, hay correlación con la cantidad de personas. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Qué ocurre con el tomate, cierto? Un tomate que es una verdura que se consume en forma normal, puede tener una tendencia lineal, pero ¿qué ocurre si se descubre una propiedad importante para prevenir el cáncer? Las personas van a comenzar a consumir más tomate y va a aumentar la demanda, ¿cierto? Entonces se hacen estos análisis, se toman decisiones para poder establecer puntos de equilibrio y establecer finalmente los precios. Y en base a este análisis de volatilidad y estas técnicas de pronóstico, se debe optimizar el inventario para evitar dos cosas: el quiebre de stock, ¿cierto? Porque no tengo materia prima, no tengo repuestos, o el sobrestock. El sobrestock, le digo, mira, normalmente vendo mucho, por ende voy a comprar el doble de materia prima. Y justo ese año vino la pandemia y perdí todo mi inventario, ¿cierto? Todas mis materias primas que tenía almacenadas llegaron a obsolescencia, ¿cierto? Entonces, evitar estas técnicas de pronóstico, de volatilidad, de correlación, me permiten evitar tanto como los quiebres de stock y los sobrestock. Y aparecen algunas técnicas como el stock de seguridad, la gestión de inventarios con el método ABC, la diversificación de los proveedores, ¿cierto?, en función de este sistema y esos KPI que ustedes tal vez conocen. La producción justo a tiempo para gestionar inventario, pronosticar la demanda, monitorear, ver qué está pasando, hacer ajustes en tiempo real, ¿ya? Mitigar riesgos, etcétera, ¿ya? En general, esos son como los contenidos de nuestra asignatura. Bien, en función de esto, ¿cierto?, tal como dice Johan, ¿cierto?, promedios móviles, suavización exponencial, regresión lineal, ¿cierto?, son estos gráficos, ¿cierto?, estas técnicas de pronóstico que nos permiten anticipar A. Entonces, en función de estos contenidos, la asignatura busca que ustedes puedan tomar decisiones sobre la cadena de suministro para tener un flujo adecuado de bienes, de materias primas, ¿cierto?, en función de la demanda y la gestión de inventarios, ¿ya? Para esto se aplicarán herramientas como, por ejemplo, el pronóstico cualitativo y cuantitativo, ¿cierto?, que estábamos mencionando, a fin de proyectar la tendencia de consumo. Y con la tendencia de consumo se establecen objetivos, y esos objetivos se miden los resultados, que son estos KPI, para monitorear y optimizar, ¿cierto?, la cadena de suministro. Bien. Finalmente, el enfoque de estas técnicas o de estas herramientas permiten mejorar o asegurar, ¿cierto?, los costos, los tiempos, el nivel de servicio desde el punto de vista de la optimización del producto, del servicio, ¿cierto?, en función de la calidad. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Tenemos sesiones sincrónicas donde hay una clase expositiva como la que estamos viendo ahora, en la cual ustedes debieran participar con preguntas, con comentarios, especialmente en las semanas de retroalimentación. Y aparte de esto, hay
está la clase invertida, ¿cierto? Donde ustedes tienen estas tareas y llegamos a clase, ¿cierto? Y la revisamos, ¿ya? El aprendizaje basado en problemas, hay un caso cercano al mundo laboral en el cual existen actividades, ¿cierto? En forma continua para poder lograr un objetivo, que son estos informes prácticos que ustedes desarrollan. Entonces, tanto como las actividades formativas como sumativas, son sistemas de evaluación que uno mide el nivel de logro y otro permite retroalimentar en forma constante, que es la evaluación formativa. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes puedan desarrollar estas actividades preparadas y no solo quedarse con la clase presencial o no solo hacer la evaluación, ¿cierto? También poder trabajar fuera de clase, ¿cierto? Preguntar, ¿cierto? Participar dentro de la clase y ir desarrollando las distintas actividades que se envuelven. Bien. Los espacios para preguntas, como lo mencioné anteriormente, existen foros de anuncios y consultas. Por ejemplo, en esa ventanita que a usted le aparece cuando ingresa al portal EVA, le aparecen notificaciones y mensajes. Es importante que puedan ir visualizando lo que ocurre, ¿cierto? Acá, ¿ya? A partir de ello, ¿cierto? Existen estos foros o estos anuncios que se les van asignando y se les van indicando las actividades, ¿cierto? del semestre. Luego de ello están los foros en la semana 2, en la semana 5 y la semana 8. Están los foros donde debe generarse un aprendizaje colaborativo. Hay 3 o 4 preguntas que están relacionadas con el apunte de la asignatura, con los contenidos, con los PPT, con las clases y las actividades que se van desarrollando. Es importante que participen, y ahí es cuando se pedía ese ambiente de respeto al principio, que ¿cierto? No invaliden la respuesta de los demás, sino que apoyen, ¿cierto? O también establezcan, ¿cierto? Algunas consultas con respecto a esas mismas preguntas y respuestas que se van desarrollando. Entonces, el objetivo de ese foro es potenciar, ¿cierto? El logro de la competencia en forma colaborativa, ¿ya? Entonces, en nuestra semana 1 están nuestros recursos, ¿cierto? Está el foro de consultas, que es donde yo le escribí la semana anterior, el día viernes. Hay un glosario con conceptos, con preguntas, con algunos indicadores. Está la ruta de aprendizaje, está este PPT, ¿cierto? Que está dentro del portal de la gestión de cadena de abastecimiento, que está en PDF y está también virtualmente. Cuando usted va pinchando acá, aparece lo que yo le he estado mostrando, el índice, lo que describe la asignatura, las competencias con los resultados de aprendizaje y las unidades, ¿cierto?, que le estaba presentando, y el método de evaluación. Entonces lo pueden descargar de ahí o lo pueden visualizar también de forma dinámica dentro del portal EVA. ¿Ya? Está el apunte activador, está la sesión sincrónica, que es la que estamos viendo ahora, pero yo le agregué algunas cositas, después al final de la clase se las voy a compartir en el chat de la reunión. ¿Ya? Entonces estas son las actividades de la semana 1. Poder ingresar, ver el glosario, esta PPT que estamos visualizando y el apunte activador, que puedan ver, ¿cierto?, estas técnicas de pronóstico y los indicadores que están, ¿cierto?, al final de ella. También hay unos ejercicios dentro de ese recurso. En la semana número 2 y 3, en la semana 2, recordad que es asincrónico y ustedes participan de este foro donde dice cuáles son las técnicas de pronóstico y de control de proceso. Técnicas de pronóstico. Ya las mencionábamos, ¿cierto? Anteriormente, dijimos que estaba el método numérico y el método característico o cuantitativo y cualitativo, o específicamente en lo numérico, lo que nos mencionaba Johan, los promedios móviles, la suavización, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay unas preguntas relacionadas con los métodos de pronóstico y hay otras relacionadas con el control de proceso. Entonces, como decía su compañero, están los KPI, ¿cierto? O los indicadores de desempeño en función de un objetivo que tiene la empresa. También están los gráficos, los histogramas, las bases de datos. Por ahí alguien nos comentaba, ¿cierto?, de los dashboards. Entonces, donde estas bases de datos, ¿cierto?, se filtran y se muestran gráficamente en forma resumida. Entonces, técnicas de pronóstico y control de procesos para nuestra semana número 2, que es la próxima semana, ¿cierto?, que tiene plazo hasta el 12 de julio. Se repite nuestro apunte activador, pero aparece el cuaderno de ejercicios, que son actividades para, ¿cierto?,
mejorar, ¿cierto?, el aprendizaje. Y hay un enlace, ¿cierto?, que muestra los modelos y métodos comunes de pronóstico, tal como nos mencionaba Johan anteriormente. La semana 3 nos reunimos, ¿cierto?, en sesión sincrónica, que ahí está la presentación, ¿cierto?, que vamos a visualizar. Está en PDF, ¿cierto? Después yo se la subo en PPT, pero prácticamente es la misma presentación. El objetivo de esta semana, ¿cierto?, que ustedes puedan desarrollar el cuestionario preparatorio para la evaluación número 1, que es en la semana 4, y reforzar, ¿cierto?, tanto como el foro, como el cuaderno de ejercicio y las actividades que les voy a dar hoy día, ¿cierto?, de tarea. ¿Ya? Respecto a la semana 2, ¿cierto?, este es el enlace que nos permite llegar a las respuestas de ese cuaderno de ejercicio, y este es el otro enlace, ¿cierto?, que nos muestra los modelos de pronóstico y las preguntas, ventajas del método cualitativo frente al cuantitativo. Ya algo mencioné yo de eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que era cualitativo, lo numérico? ¿Qué ventaja tiene, ¿cierto? O sea, lo cualitativo, lo característico, ¿qué ventaja tiene sobre lo numérico? ¿Cierto? Cuando no se puede predecir numéricamente porque existen desviaciones en lo que se entiende como normal, ¿cierto? ¿Cómo contribuyen los KPI? Por ejemplo, el OTIF o la rotación de inventario para mejorar la eficiencia. Indique un ejemplo práctico. Si una empresa enfrenta alta volatilidad de la demanda, o sea, una fluctuación importante, ¿qué técnica de pronóstico recomiendas? ¿Cierto? Y finalmente, según los datos históricos, ¿qué consideraciones éticas se deben tener para garantizar la transparencia y evitar sesgos? Sesgos principalmente se refiere a que se apunte hacia una dirección y no se consideren todas las variables, especialmente en las técnicas de pronóstico. Si solo uso un método de pronóstico y evito usar otros que son más recomendados de acuerdo al comportamiento de producción o de demanda, o no considero, ¿cierto?, el análisis cualitativo, ¿cierto?, en función del juicio, la experiencia, de lo que ha ocurrido, ¿cierto?, a nivel histórico, o lo que está, no considero, por ejemplo, el análisis del mercado, la economía, lo político, lo social, ¿cierto? No considero eso y solo me baso en números. Entonces, evito un sesgo y considero tanto con la técnica numérica como la técnica cualitativa. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Dudas? Por mi parte, Ninguna hasta profesor, ahora, ninguna. profe. Ninguna. Ya, todo bien, ya, perfecto. Igual voy mirando el chat por si acaso, en caso de que alguien pueda escribir ahí. ¿Ya? Bien, con respecto a las competencias, ¿cierto? Desarrollar procesos para prever, ¿cierto? O sea, anticipar y poder gestionar, administrar en función de esa previsión de la demanda de productos y servicios, tal como les comentaba anteriormente, generar los análisis de pronóstico y de demanda para gestionar, controlar o, en otras palabras, administrar el inventario según la necesidad. Entonces, ya sabemos de alguna forma, tal vez no lo sabemos hacer físicamente o numéricamente, pero sí conocemos que hay modelos de pronóstico en base a lo que hablamos anteriormente. Entonces, en esta unidad número 1, el resultado de aprendizaje, usted pueda aplicar estos pronósticos. O sea, oye, ¿qué pasa con mi gráfico? ¿Qué pasa con mi tendencia de consumo? ¿Cuáles son mis límites a controlar? ¿Qué pasa si esto se desvía de lo que se entiende como normal? Entonces pueden aplicar esas técnicas de pronóstico e implementar esos KPI para la cadena de suministro. ¿Ya? O sea, el resultado de aprendizaje, o sea, la evaluación, tienen que hacer algo relacionado con eso. Segunda unidad de aprendizaje, anteriormente se lo mostré, análisis de volatilidad y correlación, ¿cierto? Cómo se comporta la demanda de producción versus el cumplimiento, ¿cierto?, de la venta, coeficientes de correlación, ya a fin de hacer análisis de volatilidad y gestionar el inventario según la demanda. Y la última unidad tiene que ver con la mejora sostenida del inventario. Si existen no conformidades o si existen desviaciones a la norma, por ejemplo, quiebres de stock, sobre stock que llevan a la obsolescencia o a que un producto, un servicio, una materia prima que está almacenada se deteriore, especialmente lo que ocurre con las tecnologías. Si usted importa tal vez computadores o sistemas electrónicos,
y importa un sobrestock y no vende, ¿cierto?, todo lo que importó, lo más probable es que en 2, 3 años, 5 años, esa tecnología quede obsoleta. Entonces es importante también asegurar eso. Entonces existen riesgos, ¿cierto?, que afectan a la cadena de suministro y terminan por repercutir en los niveles de servicio, ¿cierto?, de un cliente, de un producto o de un servicio, ¿cierto?, que se está utilizando. Entonces, a partir de lo anterior, se debe optimizar el inventario, gestionar los riesgos, ¿cierto?, que aparecen en la cadena de suministro. Ahí empieza, ¿cierto?, aparece el método ABC, que es un diagrama de Pareto o un histograma que se caracteriza por categoría o nivel de requerimiento de importancia en función de lo que se consume, ¿ya? Y otras herramientas, ¿cierto?, que se van a ver en su momento. Con respecto a las evaluaciones, las 4 evaluaciones son informes colaborativos, en el cual los grupos de 3 a 4 personas, en lo posible que nadie trabaje solo, ¿cierto?, porque son informes colaborativos, semana 4, semana 7, el informe aplicado a la cadena, ¿cierto?, un caso de abastecimiento y desempeño logístico, donde enfrenta fluctuaciones de demanda. Entonces usted, según la demanda, por ejemplo, este gráfico que está acá, que tiene fluctuaciones, que está sacado, ¿cierto?, la variación del dólar, según el Banco Central, si fuera ese el caso, ¿cierto? ¿Cómo absorbemos estas fluctuaciones? Cuando el dólar está bajo, ¿qué debiéramos hacer? ¿Cierto? Voy a comprar más materia prima, pero depende, ¿cierto? Va a depender cualitativamente si en ese periodo, por ejemplo, octubre del 2024, como muestra ahí, si en ese periodo tengo producción, o estoy planificando comprar acá para producir en enero, que tengo un pic alto, tal vez. ¿Ya? Entonces, ¿cómo considerar ciertas esas fluctuaciones de demanda en función del análisis realizado? En la segunda unidad, ¿cierto? Como habla del análisis de volatilidad, tiene que ver un poquito con la estadística de cómo usar, ¿cierto?, el método GARCH, eh, cómo ver, ¿cierto?, en estas variaciones qué decisiones tomar en función de la oferta y la demanda, según los gráficos y la información de una base de datos, ¿ya? El tercer informe, que es la gestión de riesgos, qué pasa con mis inventarios, qué pasa con mis repuestos, si existen conflictos bélicos que les mencionaba anteriormente, o qué pasa con el acero, ¿cierto?, que en nuestro país ya no se fabrica acero, ¿cierto? O sea, por lo menos desde la minería, porque sí se fabrica acero reciclado. Pero ¿qué pasa con las importaciones? Con los aranceles, ¿cierto? Que es un riesgo que ocurrió en su momento y puede seguir ocurriendo. ¿O qué pasa con los transportes marítimos? ¿Qué pasa si hay una nueva pandemia? ¿Cómo tomo decisiones para controlar esos riesgos? ¿Cierto? Entonces, en función de esos contenidos, usted va a elaborar un informe técnico de optimización de inventario relacionado con los riesgos que van desarrollándose, ¿cierto?, en los procesos. Y finalmente, la semana 12, ¿cierto?, que cuando ya terminamos, cerca de Fiestas Patrias, el desarrollo de un caso integrador que simula una situación real de la gestión de la cadena de abastecimiento que debiera abordar los contenidos de las 3 unidades anteriores. Bien. ¿Alguna bibliografía sugerida, ¿cierto?, que está en el enlace de la biblioteca que ustedes tienen acceso, ¿cierto? Supply chain, logística, gestión de operaciones, ¿cierto?, logística y cadena de suministro. Bien, alguna bibliografía recomendada. Principalmente estos libros, ¿cierto?, son los que están acá, que dentro de ellos están técnicas de pronóstico, gestión de riesgo, inventario, etcétera. Entonces, generalmente cualquier libro de logística y de gestión de operaciones debiera servirles para poder complementar su aprendizaje, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? Disculpe, profe, aparte de estos libros, uno puede ocupar otros libros, no sé. Siempre, sí, siempre puede usar otros libros. Incluso yo siempre recomiendo también buscar información en Google o en la IA y ir a fuentes confiables, ¿cierto? Porque ahí muestran, por ejemplo, cómo hacer el análisis de tendencia, cómo aplicar, ¿cierto?, tal vez el método Delphi y entrega todo listo, ¿cierto? Pero es importante que a partir de esos libros
o de la información que existe en los apuntes, en las presentaciones, ustedes puedan también comprobar que sea cierta. ¿Ya? Entonces, si me dice, ¿puedo usar otro libro? Por supuesto que sí. ¿Ya? Estos libros son libros sugeridos, pero pueden existir otros que también resuelven de mejor forma la gestión de operaciones y la gestión logística. ¿Ya? Y lo otro, disculpe, profe, y Sí, dile, te todo, explico. todo el informe lo debemos entregar con el formato APA igual, APA 7. Sí, correcto. Sí. La bibliografía, ¿cierto? Debe ser basado en APA. ¿Ya? Bien, basado en la norma APA. Entonces, usted, si utiliza un libro, utiliza los apuntes de la asignatura, utiliza los PPT, algún ejemplo de YouTube, lo que sea, en general, importante poder citarlo ahí. ¿Ya? Si usa la guía también, pues la guía también tiene que citarla. ¿Vale? Ok, profe, gracias, gracias. Está viendo el chat. Todo claro por acá, ya. Perfecto. Gracias, Fernando, Daniel, ¿cierto? Johan. Ya, continúa entonces. Aquí presentamos el siguiente problema, ya que ustedes lo van a ver también en otra asignatura, algo muy parecido. ¿Ya? Entonces, en una línea de producción, ¿cierto? Se ve afectada la demanda, pero no por las fluctuaciones del mercado, sino que por las condiciones internas que ocurren en los procesos. ¿Ya? Por ejemplo, ineficiencias, fallas, errores del personal, ¿cierto? Obsolescencia de sistemas de maquinaria, procesos, entre otros. Entonces acá vemos una alta contaminación de un producto, ¿cierto? Que contamina el proceso de producción, por ende traba mecanismos, ¿cierto? Por la contaminación. ¿Ya? En este caso es un subproducto que nace a partir de una empresa de snack, ¿cierto? Esta empresa de snack eh, tiene un problema en la línea de tortilla, porque cuando usan un condimento específico, el condimento, como tiene mucho sabor, para decirlo de esa manera, también se torna muy corrosivo y como es mucho polvo, empieza a trabar los sistemas. Y eso afecta la demanda desde el punto de vista interno, más que el análisis externo. Entonces, acá ya no es una amenaza con la volatilidad del mercado, sino que es una debilidad de la empresa, ¿ya? Así como haciendo el nexo con el análisis FODA. ¿Ya? Entonces, las distintas industrias tienen una infraestructura robusta, ¿cierto? Tienen sus maquinarias, sus procesos, sus sistemas organizados, su planificación en función de la demanda, su gestión de las materias primas, sus procesos logísticos, que en sí la logística recordamos que es una estrategia, ¿cierto? Pero pueden ocurrir situaciones consideradas como una debilidad producto del deterioro progresivo de maquinaria, sistemas de producción, que pueden afectar a la demanda. Entonces, ¿por qué afectaría la demanda? Porque no se puede cumplir con lo requerido. Entonces, cuando se hace el estudio, ¿cierto?, del análisis de la demanda, se contrarresta con lo que realmente se vende y con el pedido, ¿cierto? Pues es el análisis de volatilidad y el análisis entre la oferta y las ventas. Entonces, yo tengo una oferta, me comprometo a cumplir y a lo mejor mis sistemas de producción no me permiten lograrlo porque tengo debilidades internas que tengo que tratar. También es parte de la gestión de los riesgos. ¿Ya? Por ejemplo, este gráfico que está acá, ¿cierto? Que es un dashboard que preguntaba uno de sus compañeros, que muestra, ¿cierto?, 119 toneladas de pérdida en el plazo de un año. O sea, gran cantidad de productos perdidos en un año. O sea, imagínense cuánto produce también si esa es la variación más. Y si vemos este gráfico que está acá, en el mes de junio y en el mes de octubre hay mayor cantidad de detenciones, sea por este producto o sea por otro. En este caso, le vamos a echar la culpa, ¿cierto?, a ese condimento que usa cierto tipo de tortilla, ¿ya? O cierto tipo de snack, ¿ya? Porque no tenemos cómo hacer el análisis de usa raíz. Entonces, si miramos la tendencia de consumo, la tendencia de producción o la detenciones, habría que verificar si el mes de junio y el mes de octubre hubo más producción también.
porque a lo mejor hay un desgaste acelerado del producto, o, ¿cierto?, es producto de otras causas. Entonces, ya sabemos que hay una pérdida importante que hay que trabajarla, porque no se cumplió con la demanda. Entonces, ¿qué modelo de pronóstico puedo utilizar? Promedio móvil simple, como decía uno de sus compañeros, uso la ponderación con su sucesión exponencial, uso un análisis de tendencia o uso un análisis de regresión. ¿De qué depende el modelo de pronóstico? De los datos. Ah, mira, ¿qué datos tengo acá? Tengo los datos o la variación de un año. Tengo 12 meses. Entonces, como tengo información de 12 meses, en este caso es de una falla, pero podríamos considerarlo como las ventas o los pedidos que se hicieron durante un año, ¿cierto? Entonces podría usar el promedio móvil simple, podría usar tal vez el móvil ponderado, posiblemente la asociación exponencial, porque tengo cerca de 10 observaciones, o la regresión lineal. Va a depender, ¿cierto?, del comportamiento que tiene la tendencia. Si los datos son estacionarios y no tienen una tendencia clara, sino que se mantienen constantes, ¿cierto? O muy bajo o muy alto en forma continua, o el resto del tiempo bajo, una desviación y el resto del tiempo bajo, o tienden una tendencia al alza, como las bebidas, ¿cierto? Que históricamente las bebidas han ido incrementando su consumo en el tiempo, ¿ya? Que sí tiene una tendencia de incremento. O los datos se mantienen estacionarios, se mantienen fijos. ¿Cómo es el comportamiento, el patrón? ¿Ya? Y luego de esto, del comportamiento que tienen tus datos, defino el horizonte de evaluación. ¿A qué plazo quiero evaluarlo? Entonces, todas las técnicas me permiten evaluarlo en un corto plazo. Entonces, yo si quiero evaluar fuera la demanda, fuera, o en este caso las problemáticas, las fallas asociadas a este producto, si fuera entre 1 y 3 meses, todos los modelos de pronóstico me sirven. Pero si quiero evaluar a mediano plazo, o sea, dentro del plazo de un año, solo me sirve el promedio móvil simple, ¿cierto? Y la regresión lineal, ¿ya? Porque los demás son a corto plazo. Tendría que ir ajustando el modelo de pronóstico cada 3 meses. Entonces tendría que hacer la evaluación del año, pero cada 3 meses tendría que ir ajustando si es que utilizo estos otros modelos de pronóstico. Entonces, cuando hablamos de que la demanda tiene estacionalidad, ¿cierto? Al comparar 1, 2 o 3 periodos, en este caso 2 años o 2 periodos, ¿cierto? Tiene una tendencia muy similar. O sea, hay una demanda y se mantiene estacionaria, ¿cierto? Hay un periodo de tiempo, de meses en este caso, que se mantiene en alza, otro periodo de tiempo que se mantiene en baja y otro que se mantiene, ¿cierto? También dentro de se mantiene estacionario. Tiene ciclos dentro de esta estacionalidad. Entonces, ¿qué producto que ustedes puedan considerar, ¿cierto?, que compran a diario, podría tener este tipo de comportamiento, ¿cierto? Una demanda con estacionalidad, que hay periodos de alta, de baja y después se mantiene constante. Consideren tal vez de enero a diciembre. ¿Qué producto creen ustedes que puede tener este tipo de comportamiento? Depende de la temporada, profesor, el gas y el queroseno. ¿Ya? Sí, los combustibles. La energía eléctrica también dijo alguien por ahí, ¿cierto? La luz. Sí, también podría tener esa demanda. Oye, ¿y el agua también? ¿En verano? ¿En Sí, invierno? se consume más agua en verano, por las piscinas de los que tienen. Correcto, en las piscinas, ¿cierto? ¿Y algún otro producto, tal vez una verdura? La papa, por ejemplo, va a ser la realidad de ustedes. La papa tal vez se mantiene constante. Usted compra 3 kilos, 5 kilos a la semana, todo el año. Y si todas las personas tienen el mismo tipo de consumo, en el supuesto, lo más probable es que sea lineal, ¿cierto? Que no exista variabilidad en ese producto, ¿sí? Y así pueden haber también otros productos. Pero sí, disculpe, profe, pero sí hay algunos, ¿cómo se llama? Puede ser la hortaliza, que pueden también bajar
o subir el precio por el asunto del invierno, cuando hay escasez cuando se quema la cosecha, se puede bajar, pero sube el precio. Claro, tendría este comportamiento. Si hay más demanda y hay menos oferta, que ahí tendríamos que considerar otro gráfico adicional, ¿cierto? Esto podría ser el comportamiento de alguna hortaliza, como usted menciona, alguna fruta tal vez, ¿ya? Que no es lo mismo que la estacionalidad del año de la verdura, ¿cierto? Por ejemplo, la frutilla y la sandía que en verano. En invierno es raro, ¿cierto? Podría tener un comportamiento de descenso y luego, ¿cierto? Tal vez hacia primavera, verano, los invernaderos podrían tener menor cantidad de sandía, especialmente algunos supermercados que lo traen en distintas épocas del año. Pero el pic de consumo está en verano, ¿cierto? Y como hay más demanda, también hay más oferta y el precio baja. Pero el resto del año el precio puede ser más alto porque hay poca oferta y a lo mejor hay poca demanda también. Porque igual estamos ¿Ya? acostumbrados a comer la sandía en verano, pero ahora como ¿cómo se trae sandía de Perú? Está casi la sandía está casi todo el año. Después yo creo que nos vamos a acostumbrar a ese consumo y va a ser completamente el año vamos a comer sandía, yo creo. Claro, va a ser como este gráfico que está en la zona inferior. Una demanda sin tendencia ni estacionalidad, que se va a mantener constante como la papa, ¿cierto? Profe, ¿Qué nos producto? pega fuerte también el tema de bueno, volviendo a también lo que estaba tomando Chester, no sé si será por estacionalidad o no, o por el efecto de subir los precios y los valores según la cantidad de agua que absorbe, que es la palta. Que, hay un tema ahí con el proceso de la sequía, que pega mucho, y también el tema también de las aguas, que también es variable, Claro, por eso es que está en el porque norte y no en las plantaciones. dependemos mucho del clima. Mm, Puede ser un año seco a nivel nacional y la palta no sale mucho y los precios se elevan a las nubes. claro, Como también hay mucha agua y también las partes el precio también se sube a las nubes porque también echa a perder la cosecha. O sea, es un tema variable y también juega también en contra también las paltas que vienen de afuera. correcto. Las peruanas. Exacto, Esa, la palta perona. tanto como el agua, como las importaciones, son parte de la variable en el gráfico de correlación, ¿ya? Entonces, depende mucho de lo que usted menciona, ¿cierto? Va a depender de estas variables. ¿Cuál variable, sea la importación, sea el exceso de agua, el déficit de agua, u otra variable, como por ejemplo, no sé, por la vida más saludable, los deportistas, por ejemplo, que están consumiendo más palta, también puede ser una condición de que aumente el precio? Porque mucha gente hoy día, ¿cierto?, se está llevando una tendencia a la vida saludable y puede tener este tipo de comportamiento que está a la derecha. Bien, entonces, en función de lo que usted vende, ¿cierto?, de su producto, sea verdura, sea algún servicio, sea algún combustible u otro tipo de producto, lo importante es ir graficando, ir tomando estos datos, esta información, si no registro, no controlo, ¿cierto? Y poder observar cuál es el comportamiento de su producción, ¿vale? Después aparecen las variables, la correlación, ¿cierto? Que es de la unidad número 2. Entonces, para poder observar el comportamiento, mido y pronostico cómo va a ser el año que viene, o cómo van a ser estos 3 meses o estos 6 meses en función del histórico. Existen estudios, ahí más adelante en unos trabajos formativos que van a ver, ¿cierto? No sé si era esta asignatura o la de investigación, que las bebidas, los snacks, el alcohol, ¿cierto? Dentro de todas estas empresas de consumo masivo, Coca-Cola, CCU, ¿cierto? PepsiCo y todo este tipo de empresas, Evercrisp en su momento, todos los snacks no saludables, históricamente han tenido este crecimiento. Entonces,
a medida que aumenta, ¿cierto? O a medida que pasa el tiempo, la demanda crece en forma exponencial. Y eso significa más dinero, por ende, las decisiones que toman estas empresas, ¿cierto? De invertir en nuevas tecnologías, en mayor capacidad instalada o capacidad de producción, para poder cumplir con esa demanda, ¿cierto? Porque tiene un crecimiento exponencial. ¿Ya? Por eso quise dar ese ejemplo ahí, que es una realidad cercana, ¿cierto? Que ustedes van a tener prontamente en las actividades formativas y o sumativas. ¿Ya? Otro supuesto, este gráfico del año 2023 nos muestra esta tendencia de consumo. Unidades bajas, las 2.000 unidades, o promedio 2.000 unidades, pero en el segundo tercio del año tiene un incremento a casi 12.000 unidades, entre 10.000 y 12.000 unidades, entre mayo, junio, julio y agosto. El segundo año tiene un comportamiento muy similar, tuvo una caída acá. Entonces, ¿qué habrá pasado que generó una caída el año 2024? Y el año 2025, ¿cierto? Se pronosticó esa demanda y se entiende que hay una producción cero. Entonces, el análisis que se hizo acá, si no se actualizó, tampoco se tomó decisiones para revertir esa situación. Porque desde las 2.000 unidades, ¿cierto? Nos quedamos con toda la materia prima. Por ende, el siguiente año, ¿cierto? Yo no planifico para producir ese mes y tal vez puedo hacer mantenimientos, puedo hacer actualizaciones de maquinaria, de proceso. Este comportamiento de consumo tiene que ver con los dulces, donde hay una mayor productividad el mes antes de octubre, ¿cierto? Por eso es la imagen de Halloween. Entonces, las empresas que fabrican dulces tienen un periodo alto de productividad, que es por un tema de tendencia de consumo, que es mucho más alto que Semana Santa, ¿cierto? Para los huevitos de Pascua, por tema de Halloween. Porque todas las personas, o la gran mayoría de la población, reparte dulces. Por ende, compra dulces para repartir. No digo que el 100%, pero una gran cantidad de masa de población. A diferencia de Semana Santa, que los dulces que se dan por acá, ¿cierto? Hay un patrón constante que va en decrecimiento porque la demografía o la tasa de natalidad también ha caído, ¿cierto? Pero los dulces en Halloween, casi todas las personas, no digo que todas, pero gran parte de la población compra para poder repartir. Y a eso se debe ese crecimiento. Entonces estas empresas tienen que asegurar el caramelo, el azúcar, los envoltorios, tienen que gestionar toda su demanda. Estos meses que tienen poca productividad para atender como las necesidades regionales y tal vez internacionales de sus productos estrellas y prepararse en este tiempo para tener en Halloween, ¿cierto? O tener en octubre la mayor cantidad de dulces. Entonces eso, a partir del pronóstico de datos, debiera ser a corto plazo por el tipo de variación que tiene, ¿cierto? Que sería demanda con estacionalidad. Entonces, si tiene una demanda con estacionalidad, ¿cuál de estos cuatro me permitiría servir para el corto plazo? ¿Un promedio móvil simple, un móvil ponderado, una suavización exponencial o análisis de tendencia, ¿cierto? ¿Cuál podrá servir según lo que ustedes ven en esa tabla? Que hubo un aumento en el año 2, profe, que hubo más demanda, pero por ejemplo sí, siempre en el año 2 hubo un poco más de demanda, pero como a la mitad del año, no sé si me pasé, o sea, se me quedó pegada el gráfico o estoy bien, porque ahora veo otro gráfico. El 2025, el 2024 y el 2023. Ya está Que comparando lo estaba haciendo total. está comparando el 2023 y el 2024, ¿cierto? Sí,
Sí, Correcto. Hubo mayor demanda, sí, sí. ¿sí? Y eso se repitió el año 2025, ¿cierto? La misma, yo puedo establecer límites también, límites de control, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto? Esta demanda con estacionalidad. Los datos son estacionarios, sin tendencia ni temporalidad. O sea, ¿este me sirve o no me sirve? ¿Se mantiene la tendencia o no? Mm, no, El- porque, o sea, que sube, pero sí, sí, sí se mantiene la tendencia. Del se 2023 mantiene. porque van siempre creciendo, po. Claro, 2023 tenía decrece. menos demanda y Después, ahora el 2024 y ahora volvió a subir el 2025. claro, ¿ya? Entonces, podría usarlo, pero en un corto plazo. Un mes, 2 meses, 3 meses, ¿cierto? En este caso, son estacionarios, demanda con estacionalidad. Hay periodo estacionario de baja, de alta y de baja. Sí son estacionarios, ¿cierto? Podría usar la suavización exponencial o el promedio móvil ponderado, ¿ya? Tengo estacionalidad y tengo una tendencia que es repetitiva en los últimos 3 años, por lo menos en esos 3 meses, ¿cierto? Entonces podría también usarlo, ¿ya? ¿Qué pasa con el vino? Que yo les decía, oye, el vino, ¿cierto? Tiene un periodo de tiempo de alta productividad y el resto del año no produce nada. Solo vende, pero su productividad está entre febrero y abril. Entonces, su curva, ¿cierto? Aquí estaría febrero, marzo, abril y el resto del tiempo tendrían cero. Entonces, ellos van a tener que pronosticar no en función de la productividad, sino que en función de lo que se vende, ¿cierto? En el mercado, que sigue este tipo de demanda, ¿cierto? El gráfico que está acá. Tiene una tendencia lineal, exponencial, pendiente, depende de cómo se proyecta el gráfico, ¿ya? Entonces, como tiene tendencia, no es estacionario, no es estacionario, no es estacionario, me serviría solo el promedio móvil simple, para ese caso, ¿ya? Industria de consumo masivo. Usted ve todos los supermercados llenos, ¿cierto? Tanto como de frutas y verduras, hortalizas, y también de estos productos envasados para consumo rápido, ¿cierto? El pan, por ejemplo, que está acá. ¿Qué tipo de tendencia de consumo tiene el pan? Las verduras. Ah, dijimos que era continuo. Entonces, podemos decir que puede ser este tipo de tendencia, que ha ido en incremento el pan, o puede ser que tenga, ¿cierto? Una estacionalidad que es constante. Sin tendencia, pero tiene estacionalidad. O sea, no tiene ni tendencia ni estacionalidad, perdón, que se mantiene constante el pan. ¿Ya? Entonces, todas las empresas van a fabricar o van a producir en función de lo que normalmente existe, excepto cuando aparece, ¿cierto?, la excepción en la regla. Y de ahí la importancia del análisis cualitativo. Oye, ya sufrimos un estallido social, ¿cierto? Hoy día están pasando cosas y la gente no está contenta. ¿Puede venir otro estallido social? ¿Cómo las empresas se preparan para no generar quiebres de stock en los supermercados? Como ocurrió para el estallido social o como ocurrió para el terremoto, ¿cierto? En algún momento. La importancia, ¿cierto?, de contrarrestar lo numérico con lo cualitativo. Y por eso que es importante el análisis PESTAL. No sé si lo han escuchado en algún momento. El análisis PESTAL hace un estudio macroeconómico en función del rubro que se envuelve la empresa. O sea, si es una industria de consumo masivo, ¿cómo le afecta lo político? De ahí PESTAL. ¿Cómo le afecta lo económico? Lo que decía al principio. ¿Cómo le afecta el comportamiento de la sociedad? Oye, el paro camionero, el movimiento no más TAC. O, ¿cierto?, el índice de desempleo, ¿cierto?, que genera menos tipos de compra, menos consumo, porque existen presupuestos más reducidos en las distintas personas, por ende, si aumenta el desempleo, ¿qué pasa con los dineros? ¿Cierto? Hay menos gastos, hay más restricción.
Entonces, si yo produzco carne premium, a lo mejor tengo que generar un subproducto de menor costo, como una vienesa o el huevo, ¿cierto? Que cumple la misma función como un producto sustituto, ¿cierto? De acuerdo al comportamiento social. ¿O qué pasa con las tendencias de vida saludable hoy día, desde el ámbito social, ¿cierto? Ah, entonces mi producto, que es un snack no saludable, tengo que quitarle los sellos para poder seguir vendiendo. Entonces se toman decisiones en función de este ámbito político, económico, social, tecnológico, ¿cierto? Para poder competir desde la tecnología, el entorno, el medio ambiente, la industria, ¿cierto? El ecosistema, y de acuerdo a legislaciones que van apareciendo, ámbitos legales, ¿ya? Entonces, acá hay algunos breves ejemplos de las estimaciones. En el caso de un tiempo, de la duración para asegurar disponibilidad de algún equipo, de una maquinaria, ¿cierto? Tengo una carga de trabajo que en el mes tengo una cierta cantidad de horas, ¿cierto? No producidas, ¿cierto? Producto de reparaciones o producto de errores. Entonces, el promedio móvil simple, tomo los últimos 3 meses, en este caso el mes 4, el mes 5 y el mes 6, para poder determinar el mes 7, ¿ya? Que es esta fórmula que está acá. A partir de mi carga de trabajo, de reparaciones, o sea, mis máquinas no estuvieron disponibles esa cantidad de horas, significa que el mes 7, según la tendencia, o según el promedio móvil simple, en julio voy a tener 500 horas sin producir, de acuerdo a la tendencia, porque va en incremento. Estoy viendo y va en incremento. Ah, pero el promedio móvil simple, como es para corto plazo, para calcular el mes 8, tengo que considerar el mes 5, el 6 que acabo de calcular, perdón, el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Para poder calcular el mes 8. O sea, el mes 8, la tendencia sigue en incremento, 533. Pero este promedio móvil simple no me sirve para evaluar lo que va a pasar en enero del próximo año. Porque si ustedes miran, en los últimos 3 meses siempre va en incremento. Y eso significa que el mes de enero, febrero y marzo, que tuve pocas detenciones, voy a estar considerando que tengo muchas detenciones y a lo mejor voy a gestionar repuestos, voy a gestionar intervenciones que no son necesarias. Entonces tengo que analizar cualitativamente, en base al juicio, en base a la experiencia, qué pasó estos meses, que tuve menos carga de trabajo. O sea, fue fantástico porque tuve mayor producción, porque no tuve detenciones, ¿cierto? Estos 3 meses fue fantástico para la empresa. Pero a partir del mes 4, alerta, alarma, peligro. ¿Por qué tengo tantas horas de detención? ¿Cierto? Promedio móvil ponderado. Cuando tengo datos inestables como estos, que no siguen una tendencia lineal, ¿cierto? Oye, el promedio de todo esto, oye, no me concuerda con el mes 1, el mes 2 y el mes 3, ¿cierto? O el promedio móvil simple no me concuerda con lo que va a ir pasando en el tiempo. Entonces, cuando tengo datos inestables como esto, uso el promedio móvil ponderado y digo, ¿qué nivel de importancia le asigno a estos meses o le asigno a estos meses dependiendo del mes que quiero pronosticar? Entonces, el 0 punto y algo significa el porcentaje de importancia. En este caso yo dije, bueno, para el mes 7, como la tendencia va en alza, y no tengo información del pasado del mes 7 en adelante, voy a asignarle mayor porcentaje y a los otros meses le voy a asignar menor. Y me dio ese tiempo. Entonces, cualitativamente usted dice, oye, julio, 525, 500. Listo, ya 525. Entonces, julio, sigo con mis 525 y asigno mis ponderación en función de esos últimos 3 periodos, tal como se hizo acá, pero asigno un nivel de importancia a esta, igual que la evaluación que ustedes tienen. Evaluación número 1 vale 0.1, evaluación número 2, 0.2, 0.3 y el examen 0.4 y hacen finalmente el 100%, ¿cierto? Entonces sacan un promedio móvil ponderado. Si tengo otros tipos de datos, por ejemplo horas, o uso la fórmula de tendencia, lo que les decía anteriormente, mira, ¿cierto? Acá sigo manteniendo la tendencia del promedio móvil simple. Como los últimos meses fue en incremento,
Si no tengo información del pasado, lo más probable es que la tendencia va a seguir en alza. Entonces, si esto realmente es así, ya está bien, pues hay que gestionar para poder disminuir esa detención, porque la tendencia es que siga aumentando. Entonces tengo que tomar decisiones antes para, ¿ya? O el análisis de regresión, ¿cierto? Que se establece una ecuación matemática y se determina en el periodo tanto en función de una variable, como un f de x, ¿cierto? Se le asigna un número a t, ¿cierto? Que es el tiempo, el mes, ¿cierto? Compruebo lo que ocurre en la historia con lo que estoy proyectando y determino, ¿cierto? Un promedio entre estas dos desviaciones, entre el pasado y entre lo que estoy pronosticando, y me considero, ¿cierto? Ese tipo de promedio, ¿ya? Establezco, ¿cierto? Esos análisis y voy ponderando lo que puede ocurrir, ¿cierto? En función del tiempo, porque no tengo más información, ¿ya? Bien, entonces, estas estimaciones, que esto es lo que va ocurriendo, digo, oye, entonces, ¿qué ocurrió acá, 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 acá? ¿Qué ocurrió acá abajo? ¿Cierto? ¿Qué es bueno y qué es malo? Esto fue perfecto para el año 1, se repitió el año 2, se repitió el año 3, se repitió el año 4, pero la tendencia siempre va incrementando, ¿cierto? Va en alza. Si yo, ¿cierto? Veo la relación de estos datos, ¿cierto? Sigue una pendiente de incremento, que podría ser también exponencial. Entonces, lo más probable es que el año 5 este patrón se me repita, pero también en incremento, donde va a haber un pic de mayor producción. Entonces, a partir de esta estimación de lo que ha pasado en el pasado y que se sigue repitiendo, como pasaba con esta industria de consumo masivo, ¿cierto? En este tipo de demanda, se toman decisiones para mejorar, ¿cierto? Se crean objetivos y a partir de los objetivos aparecen, ¿cierto? Los KPI que ustedes mencionaban. Entrega a tiempo, rotación de inventario, entregas perfectas de pedidos o porcentaje de pedidos entregados sin error, costos del transporte, qué pasa con los combustibles, qué pasa con las detenciones, de ahí entran, ¿cierto? Los software de análisis en tiempo real. Denme un segundito que vamos a hacer algo. ¿Ya? Y se van haciendo, ¿cierto? Esas estimaciones. Entonces, todas estas estimaciones me permiten asegurar el proceso logístico, la estrategia de producción, la estrategia de servicio que ustedes conocen como la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Planifico en función de la estimación de la demanda para poder producir just in time o justo a tiempo, ¿cierto? Y desarrollando estos KPI, ¿cierto? En función de objetivos creados. Aquí hay algunos KPI importantes, ¿ya? Bien. Nos pasamos un poquito, parece. Nos quedan 3 minutos. Ya. Bien. Para la próxima sesión, que sería la semana 3, vamos a desarrollar sincrónicamente un caso, que se los voy a compartir ahora en el chat, que tiene que ver con 2 empresas, o prácticamente 3 casos. El primero es una empresa manufacturera que tiene cierto un crecimiento importante en estos últimos 30 años, fabrica distintos productos metálicos, procesos de conformado, de soldadura, pintura, etcétera. Y a partir de esta empresa existen 2 áreas de producción: corte, soldadura, pintura y tratamientos. Y con respecto a ello, ¿cierto? Tienen un tipo de jornada de trabajo y presentan, ¿cierto? Una variación, ¿cierto? O una tendencia de producción, que son estos datos que están acá. Entonces, lo que se solicita es que, según lo que usted evalúa acá, muy parecido al gráfico que le mostré de los dulces, muy parecido, miren, ¿cierto? ¿Ya? Pero aquí llegamos hasta las 12.000 unidades nomás. Entonces, tiene una variación en los últimos 2 años en sus productos y hay estacionalidad, ¿cierto? Y mayor demanda en el centro. Nos dice determinar el pronóstico de producción identificando la mayor carga de trabajo para asegurar la disponibilidad de los equipos o la disponibilidad de producción. Como tengo
meses de mayor productividad, ¿qué debo hacer los meses antes? Realice gráfico de tendencia, suponga causas de variabilidad y en función de estas causas de la variación, ¿cierto? En este caso no es una empresa dulce, ¿cierto? Determina cómo afecta la carga de trabajo para las medidas de mitigación en caso de ser necesario según la variabilidad que ustedes determinan ahí para estas camas de productos. Debería ser algo muy parecido a esto, ¿cierto? El gráfico que ustedes desarrollan. ¿Ya? Siguiente empresa, fabricación de cerezas. Hace todo el proceso desde la cultivación hasta el envío. Lo más probable es que tenga proveedores logísticos que le ayudan con el traslado, con el almacenamiento, con el picking, con el packing, ¿cierto? La distribución y entrega al cliente final. Tiene esta demanda de toneladas, ¿cierto? En los últimos 5 años de casi 500.000. Después tiene una disminución en el año 3 y tiene un incremento en el año 4 y 5. O sea, la tendencia, ¿cierto? Es como una campana en el total, pero tiene variaciones mensuales. Entonces, en función de la demanda de estos últimos 5 años, pronosticar la demanda del año 6, determinar el plan maestro de producción para asegurar el inventario y hacer el análisis de impacto en los meses de enero y febrero que tiene una cierta cantidad de producción versus el resto de los meses, que tiene menor cantidad. ¿Ya? Algo así debiera quedar el resultado que vamos a ver, ¿cierto?, la próxima semana. ¿Ya? Yo les voy a compartir entonces en el chat de la reunión estos casos para que ustedes en grupo puedan avanzar si es que tienen tiempo. Si no, en la semana 3 lo vamos a hacer de igual forma. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, otro caso del pronóstico para la temporada de invierno de una ferretería que vende estufas en 10 locales dentro de la región metropolitana. Tiene una cierta variabilidad. Y se pide que usted identifique el patrón de consumo, los cálculos y finalmente la discusión de los resultados con los KPI. ¿Ya? Bien, eso sería, ¿cierto?, por hoy con respecto a la sesión. Ya, nos pasamos un poquito, 1 minuto. Bien. Rápidamente voy a tomar la lista de asistencia y se las comparto enseguida en el chat. ¿Tienen clase ahora a las 9, no? Sí, profe, a las Sí, 9 profe. tenemos. Ya, no los dejé ni preparar un Seguimos café. clase. Se me pasó la hora, no los dejé preparar ni un café. Listo, ya tomé la asistencia. Pueden ir retirándose Chester, Daniel Zúñiga, David Ruiz, Diego Machuca, Felipe Morales, Gonzalo Robles, Jonathan Valencia, Juan Aguilera, Mauricio Miranda, Patricio Ortega, Roger Corres y Johan Franco. ¿Ya? Si hay alguien más que no esté en esta lista que se retiró antes, yo igual lo voy a ver desde del listado de asistencia, ¿ya? Ya, profe, Y gracias. Nos vemos. profe Erika dejó ahí un Buenas noches, mensaje. profe. Buenas noches, que estén bien. Ya, profe, nos vemos. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, chao, cuídense. Que Hasta estén muy luego, bien. profe. Les comparto en un ratito la información ya, Gracias. el PPT y los casos. Que tengan buena noche. Chao, chao.